seguimos con nuestras clases virtuales. Ya más o menos conocen el curso, la idea. Esto será más o menos similar a Arquitectura 1. En Arquitectura 1 vimos las bases que nos van a permitir entender un poco más esto de qué es una computadora en sí. Probablemente no utilicemos todo lo que vimos, sobre todo la parte de matemática binaria, pero eso es la base que les va a servir a ustedes en los años que vienen para poder programar. Así que lo que vamos a ver en este curso es básicamente qué es una computadora, cómo interacciona entre sí una computadora, que es un mundo realmente complejo y muy fantástico. Y para eso vamos a tratar de comenzar por el principio. A ver si me permiten un segundito. Me olvidé de poner otra máquina para poder ver lo que ustedes están viendo. Así que denme un segundito. Denme un segundito que pongo otra. La identificación es 897 1677 9325. El código 605526. Listo, ya estamos. Ya nos podemos ver. Lo que pasa es que si no tengo este tipo de backup ahí, no veo si ustedes están viendo realmente o no lo que yo estoy proyectando. Es la maldad de la cosa inanimada y es lo que tenemos en esta informática. Bueno, empecemos de vuelta un poco más ordenados. Dijimos que lo que vamos a ver en este curso es lo siguiente. Ahora vamos acá. Vamos a ver la arquitectura de una computadora. Una computadora es una cosa realmente complicada, entonces la vamos a dividir en etapas. Vamos a ver sus funciones, cuál es la estructura básica de una computadora. Y una vez que veamos la estructura básica, cuáles son los componentes que hacen a esa estructura básica, que como lo tienen acá puesto en la pantalla, serán los registros. ¿Qué son los registros? Son las memorias de trabajo que nosotros ya utilizamos cuando programamos el 8086. Son unas memorias que están incluidas, virtualmente incluidas dentro de la unidad aritmética y lógica, la ALU.
¿no? ¿Qué va a ser la unidad aritmética y lógica? Hacer cuentas. Todas las cuentas que vimos, sumar, multiplicar, dividir, y todas las operaciones lógicas, AND, OR, NOR, todas las que queramos, eran 15, 16, porque en definitiva, una computadora lo único que hace son cuentas. ¿Comandada por quién? Y por el programa, por el sistema operativo y por el programa que yo cargué en la computadora. Pero una computadora no piensa per se, sino lo único que hace es hacer cálculos que yo le ordeno hacer con el programa. Todos estos registros y esta unidad aritmética y lógica van a estar comandadas por señales de control. Es decir, voy a obtener una unidad de control que es, digamos, el cerebro de la computadora, que le va a ir diciendo a cada uno de estos elementos que vemos, los registros o la ALU, qué y cómo, cuándo debe hacerlo. Estos registros, la ALU y la unidad de control van a estar en un bloque y asociados con ese bloque van a estar las memorias. Vamos a ver que tenemos varios tipos de memorias. Tenemos una memoria que vamos a denominar caché, C-A-C-H-E, que es una memoria que está muy asociada con la unidad de control. Digamos, está muy cerca y de muy alta velocidad, que me va a servir para agilizar todo el proceso. Y vamos a tener otras memorias, la memoria principal de la máquina, la memoria RAM, que va a ser la memoria donde vamos a cargar los programas y donde vamos a almacenar las cuentas, que es más lenta que las anteriores, que la memoria caché y que los registros. Y tendremos memorias externas, discos rígidos, el USB que enchufamos externamente, donde podremos almacenar cosas. A medida que vamos más para afuera, vamos a ver que las memorias son cada vez más lentas, pero más baratas y más masivas. Los registros almacenan muy pequeña cantidad de información, pero de forma muy rápida. El caché es más lento que los registros, pero almacena un poco más de memoria. La memoria principal es más lenta que las anteriores, pero almacena ya mucha mayor cantidad de memoria. Y las memorias externas son memorias medias masivas, donde puedo almacenar virtualmente todo lo que quiera, pero de manejo muy lento. Vamos a ver cómo trabaja esto. Todo esto va a estar asociado con los bases. ¿Qué son los bases? Son las líneas por donde vamos a mandar la información, donde vamos a mandar las señales de control, donde vamos a mandar las direcciones de las memorias. Y esos bases me van a interconectar todos los bloques de la computadora. Tendremos asimismo unos bloques de entrada y salida que me van a conectar con los periféricos. Los periféricos más usuales que tenemos y vamos a ver serán el teclado, el mouse, las plaquetas específicas, y vamos a tratar de darle un poco más de importancia en este curso a la plaqueta de video, porque la plaqueta de video, que a veces es una computadora en sí misma, me va a permitir agilizar todo el proceso que vamos a tener en una computadora. Hay una ley que se llama ley de Moore. ¿Qué dice la ley de Moore? El número de transistores por chip se duplica cada año y el costo del chip permanece sin cambios. Cada 18 meses se duplica la potencia de cálculo sin modificar el costo. Recuerden, la estructura básica sigue siendo la misma, pero la tecnología lo modifica en forma permanente. Y nosotros vemos que nuestra computadora es de última generación mientras estamos en el negocio de compra. Salimos del negocio y seguro que ya atrás de esa hay otra computadora más potente. Entonces, esto es vamos a ver que tenemos que llegar al necesario equilibrio. Todas las computadoras hacen más o menos lo mismo, lo hacen más o menos de la misma forma. Unas son más rápidas que la otra y en la actualidad ya tenemos computadoras que son específicas para cada campo que trabajamos.
Si nosotros queremos utilizar una computadora científica, la computadora científica lo que hará es una enorme cantidad de cálculos en un tiempo muy breve. Pero si nosotros queremos utilizar una computadora gamer, lo que vamos a tener que hacer es tener una muy potente plaqueta de video para que me pueda manejar toda la información. No hace tantas cuentas, pero evidentemente va a manejar la información que veamos en la pantalla de una forma mucho más rápida. Y si estamos en las monedas electrónicas, en los Bitcoin, vamos a ver que tenemos plaquetas de video específicas que nos van a ahorrar tiempo haciendo cálculos que no necesitaría hacer la CPU de la máquina. Entonces, acá lo que vamos a tratar de entender qué es una máquina y cómo es la variación en función del tiempo, qué cosas podemos cambiar, qué cosas no necesitamos cambiar. Bueno, tratar de desarrollar una máquina que sea específica para lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es la función de la máquina? Reitero, no es lo mismo una máquina que me permita hacer una videoconferencia con esta que una máquina que me permita jugar juegos en línea. Las que hacen juegos en línea tendrán características diferentes a la máquina de este tipo, que es una máquina genérica, que lo único que va a tener que tener es una interfaz para tener una cámara, tendrá que tener algún sistema de audio, pero que no me exige irme a límites superiores o inferiores cuando necesitamos trabajar con esto. Entonces, como dijimos, los modelos básicos siguen siendo los mismos. Vamos a ver los modelos en bloques de una computadora que no han variado demasiado. Lo que sí ha variado es la implementación de esos bloques. ¿En qué se basa la performance? Se incrementa la velocidad del procesador y se incrementa la capacidad de memoria. Las memorias, vamos a ver que siempre son más lentas que el procesador. ¿Cómo soluciona esto? Aumentando la capacidad de la memoria. Es un juego. Y el juego este es el siguiente. Yo tengo una computadora, le pongo una aplicación, cambia la aplicación, requiere más computadora, cambio la computadora. Es un juego permanente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se incrementa la velocidad del procesador según la ley de Moore. La velocidad de la memoria, por la forma de trabajo de la memoria, por el tipo de chips que tiene la memoria, ya lo vimos cuando vimos flip-flop tipo D, la capacidad de la memoria, la velocidad de la memoria siempre es menor que la velocidad de proceso. La solución a esto es incrementar la capacidad de la memoria y llegar a un equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Incrementar el número de bits que manejan simultáneamente, cambiar las interfaces de la memoria. Y acá aparece esta memoria que yo les decía hace un ratito, el caché, que es una memoria que está muy asociada, que está pegada y que habitualmente está dentro del chip del procesador. Lo que hacemos es aumentar esta memoria inmediata de trabajo para compensar el aumento de velocidad del CPU. Y reducir la frecuencia con que se debe acceder a la memoria principal. Vamos a ver que la memoria principal es lenta, tengo que ir a buscar información y volver, ir y volver, ir y volver, y eso me lentifica el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer caches más complejas y programas más eficientes. Incrementamos el ancho de banda de la interconexión. ¿Qué significa? Y que cuando tengo que transmitir datos dentro de una computadora, estos datos se transmitan a la mayor velocidad posible y especificar estas formas de interconectarnos entre los diferentes módulos. Entonces vamos a hacer interconexiones diferentes que me den soluciones diferentes según el caso. Estas son definiciones nada más.
¿Qué es arquitectura? Todos aquellos atributos visibles al programador. Las instrucciones, número de bits usados, mecanismos de entrada y salidas, y la organización de esa arquitectura es cómo se implementan estos atributos. Lo que vamos a tratar de ver es cómo manejar este tipo de cosas. ¿Cuáles son las funciones de la computadora? Básicamente procesar datos, almacenar datos, mover datos, controlar todos los procesos anteriores. Y una vista funcional, es decir, lo más básico de una computadora, sería que yo tengo un bloque de entrada, voy a tener un sistema de control y voy a poder almacenar información y procesarla. Y de acuerdo a lo que esté haciendo, yo voy a tener diferentes acciones o diferentes usos en cada uno de estos bloques. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo con un teclado, voy a tener una entrada de datos que voy a mandar a través del teclado y me va a funcionar nada más que el sistema de control. Ni almaceno, ni proceso. Mientras que si yo estoy bajando un archivo de internet a un disco rígido, voy a tener la entrada de datos, ya no va a ser a través del teclado, sino que va a ser a través de la plaqueta de entrada que nos conecta a la red, y un sistema de control nos va a decir dónde y cómo, discúlpenme, estoy medio resfriado, cómo almacenar esa información. Si en cambio estamos escribiendo en Word, vamos a tener que, no vamos a tener entrada de datos, sino que el sistema de control va a procesar y almacenar esa información para verla en la pantalla. Y si estamos manejando correo electrónico, vamos a tener todos los sistemas, porque voy a tener un sistema de control, me va a permitir escribir y almacenar y enviar esos datos a la red. Fíjense que acá tuvimos varias acciones básicas dentro de una computadora. Leer, escribir, almacenar, mandar un mail. Lo único que hicimos fue activar alguno de estos bloques. Todos esos bloques van a estar activados por el control de la computadora. El control de la computadora me va a decir dónde almaceno, cómo proceso, si envío o no envío la información al exterior. Hay dos modelos básicos de computadoras. Esta, que es el modelo von Neumann. Von Neumann era un ingeniero americano que desarrolló este modelo de computadora hace ya muchos años, en la década del 40, 1940, en el siglo pasado, pero básicamente desarrolló que una computadora con su modelo iba a tener una unidad aritmética y lógica, que era la que hacía, como dijimos, todas las cuentas. Iba a tener una memoria donde almacenar esa información, iba a tener una unidad de entrada y una unidad de salida. Y todo comandado por una unidad de control. Esta computadora, como vemos, es una computadora que puede tener muchos miles de cables. De hecho, la tenía. La computadora original era una computadora valvular. La utilizaron, se utilizó para hacer los primeros cálculos de la primera bomba atómica. Ese fue el objetivo del desarrollo de esto. Después tomó vida propia y evolucionó para otro lado. Pero acá lo que tenía era una unidad de control que me controlaba todos los procesos y cables que iban hacia todos lados, hacia la unidad de entrada, la unidad de aritmética y lógica, la de salida y la memoria. Este es el modelo que ustedes tienen en una PC convencional hoy día, no es una modificación de este modelo, y va a ser el modelo en que le vamos a dar mayor importancia. Existe otro modelo de computadoras. Bueno, el modelo von Neumann, 5 componentes básicos: unidad de entrada, salida, unidad aritmética y lógica, unidad de memoria y unidad de control. Pero existe otro modelo, que es el modelo Harvard. El modelo Harvard tiene la unidad de control y ahora tiene la memoria dividida en dos partes. Uno donde almaceno los programas
y otro donde almaceno los datos que vamos a manejar con esos programas. Tengo una unidad de aritmética y lógica también y una unidad de entrada y salida. Sí, tenemos los mismos bloques básicos que la otra, pero trabajan de una forma diferente. Esta forma me permite mayor velocidad en el trabajo de la información al dividir la memoria en dos bloques. El modelo Harvard se utiliza o es el más utilizado para hacer microcontroladores. Y vamos a diferenciar entre microprocesadores, que es el modelo von Neumann, y microcontroladores, que en general es el modelo Harvard. ¿Cuál es la diferencia para nosotros más básica? La cantidad de información que manejan. Y el modelo Harvard me permite tener más fácilmente interfaces con las unidades de entrada y salida. Por ejemplo, en un auto puede haber microcomputadoras de este tipo del modelo Harvard del orden de 50 o 100, porque un microprocesador de este tipo, un microcontrolador de este tipo, es una cosa realmente muy barata, está en los 30 centavos de dólar, una cosa por el estilo, y me permiten hacer controles simples pero efectivos. Por ejemplo, esta es la computadora que voy a tener en un reloj digital, o esta es la computadora que me va a auxiliar en un teléfono celular. Entonces, este modelo Harvard no lo vamos a usar en la PC, pero se usa masivamente en aquellos sistemas más económicos y que no necesitan procesar tantos datos. Nosotros hablamos en el curso anterior del Arduino, que es un microcontrolador que me va a permitir hacer un montón de cosas, me va a permitir hacer muchísimo control, me podrá permitir hacer un sistema de riego automático, me permite mover motores, me permite hacer cosas, me permite hacer un montón de cosas. Bueno, el Arduino tiene este modelo, el modelo Harvard, porque no necesita hacer tanto cálculo y con el cálculo que tiene alcanza para la función que se desarrolló. Entonces, vamos a utilizar el modelo von Neumann como base, porque esto es la base de una PC. Y vamos a ver en algún momento un poco más, un poquito del modelo Harvard, porque el modelo Harvard es el que permite hacer microcontroladores de muy baja potencia, pero que se los pongo a todos. Reitero, en un coche actual, hoy puede haber de estos 50, 100, lo que ustedes quieran, porque son muy baratos, son relativamente simples de programar y tienen menor cantidad de funciones o pueden hacer menor cantidad de funciones que con el otro, con el modelo von Neumann. Entonces, de esto lo importante que esta arquitectura se puede utilizar, se hacen PICs o microcontroladores. PIC es una marca de fábrica, es la marca de uno de estos microcontroladores, pero que fueron los primeros muy difundidos. Entonces, cuando hablamos de un PIC, hablamos de un microcontrolador de arquitectura Harvard. El modelo von Neumann evolucionó y lo que apareció o lo que se desarrolló es el modelo von Neumann con VAS. ¿Qué es un modelo von Neumann con VAS? Es un refinamiento del modelo anterior. ¿Para qué? Para evitarme esos miles de cables que andaban de todos lados, de todos lados. Y lo que define que voy a tener tres fases, uno de datos, uno de elecciones y otro de control. ¿Qué es un VAS? Las interconexiones internas. Entonces, ahora vamos a tener el mismo modelo evolucionado. Vamos a tener básicamente las mismas cosas. Vamos a tener una CPU, vamos a tener una memoria principal y vamos a tener un bloque de entrada y salida que nos va a conectar con el exterior. En esta CPU vamos a tener la unidad aritmética y lógica, CPU es unidad central de proceso, ¿no? Vamos a tener la unidad aritmética y lógica, vamos a tener los registros, que como dijimos son esas memorias muy pequeñitas pero de muy alta velocidad
que me van a servir para hacer los cálculos y vamos a tener todas las señales de control. Acá al costado vamos a tener el caché, que dijimos que era esa memoria muy rápida que servía para que esto funcione lo mejor posible, más lentas que los registros, pero que ayudan a que la CPU funcione mejor. La vamos a tener acá al costado. Tendremos otra cantidad de memoria principal, esta es la RAM, cuando hablamos de la RAM que tiene una máquina, que es una memoria más lenta que los registros o que el caché, pero suficientemente rápida, masiva y a un precio económico, para permitirme almacenar los programas y los datos que estoy trabajando. Y esto va a estar conectado por un conjunto de cables, 3 cables, un bus de datos, un bus de direcciones y un bus de control. Por ejemplo, cuando yo prendo la máquina, ¿cómo es el proceso? Vamos a ver que hay 2 tipos de memorias que son volátiles y memorias que no son volátiles. ¿Qué significa que es volátil? Significa que cuando yo apago la máquina, lo que hay en la memoria se elimina. Y tengo otras memorias que no son volátiles, como por ejemplo los discos rígidos o un pendrive. Entonces, yo cuando prendo la máquina voy a tener asociada con este bloque de entrada y salida un disco rígido que estará puesto por acá, o una CPU, un pen, drive, cualquier cosa donde esté el sistema operativo. Cuando prendo la máquina, acá hay una pequeña memoria no volátil que lo que le va a ordenar a este bloque es que vaya al disco rígido y descargue el sistema operativo. ¿Cómo lo va a hacer? Esto, mediante las señales de control, le va a decir active. En este programa va a estar las direcciones donde voy a ir a buscar esa información. Este va a ir al disco rígido. El disco rígido va a descargar los datos y los va a almacenar en la memoria, todo regido por las señales de control del CPU, por supuesto. Y una vez que tenga el programa principal almacenado en la memoria, este sistema toma control y puede utilizarlo y puede correr el sistema. Pero el sistema funciona así. Yo voy a tener acá una memoria no volátil, que denominamos BIOS, que me dice cómo arrancar la computadora. ¿Qué es arrancar la computadora? Y arrancar la computadora es, mediante estas señales de control, arrancar este módulo de entrada y salida para que vaya a buscar la información a la memoria masiva que vamos a tener colgada por ahí. La memoria masiva, como dijimos, pueden ser los discos rígidos, hoy día están siendo reemplazados por discos SSD. El disco rígido es un elemento electromecánico, tiene piezas en movimiento, va a tener motores, va a tener sensores. La SSD es una memoria, es un tipo de memoria que, como vimos antes, basadas en chips. Entonces, sea lo que tengamos acá, donde tengamos guardado el sistema operativo, esta le dice, vaya a buscar, esta trae y carga esa información, pone esa información en el bus de datos y la carga en memoria. Va a decirle en qué direcciones va a poner la información y acá le va a decir qué información. Todo comandado por las señales de control de este bloque principal. Eso es lo que hace una computadora y eso es lo que hace una computadora cuando arranca. Entonces vamos a ir viendo de a poco todos estos bloques. Primero vamos a ver la CPU, y después veremos las memorias y después veremos la entrada y salida para tratar de hacernos una idea de cómo funciona este sistema. Preguntas hasta acá. Yo tengo una pregunta, Rosendo, sobre esta imagen. ¿Por qué en todos van y vienen, pero en el bus de dirección solo le va a la memoria y no vuelve, y en el CPU solo viene y no lo devuelve? Porque es el único caso en el que no va y viene. Claro,
porque el que va a mandar es este. Este le va a decir a la memoria dónde almacenar esta información. Entonces, esta CPU ordena a este dónde va la memoria y este también puede decir dónde almacenar en la memoria. Pero la memoria en sí no es un elemento activo, es un elemento pasivo donde se guardan cosas. Entonces la memoria no decide, deciden por la memoria. Este le va a decir dónde guardar el sistema operativo y este le va a decir qué cosas tomar. No sé si eso Claro, sí, aclara se un comprende. poco. ¿Eh? Sí, sí, se comprende. ¿Viste? Porque yo a veces intento aclarar, pero lo que hago es confundir. Acuérdense, abren el micrófono y tratamos de verlo. ¿Ok? Pregunta, profe. Sí. No sé si por ahí no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una memoria RAM coloco los registros los cuales son más rápidos? O así, hago un cambio de No, memoria. sí. ¿No funcionaría la PC o...? Se identificaría todo por lo siguiente. Estos son líneas de transmisión, son cables. ¿Eh? En un cable vos tenés una máxima velocidad que podés mandar el pulso. Y esa velocidad va a depender en gran medida del largo del cable, a cuánto, porque obtenés más errores y obtenés más ruido. Cuanto más chico sea el bus, más velocidad podés desarrollar en el sistema. Entonces, vos acá dentro de la CPU vas a tener también bases de este tipo que te van a conectar los registros, la unidad de control y la ALU, pero son bases muy cortitos, muy chiquititos y de muy alta velocidad. Si vos salís de acá, vas a tener que lentificar todo el proceso. Entonces, poner los registros pegados, al lado, que sean parte casi de la luz para que la velocidad de transmisión de la información sea mucho más alta. Eso se denomina el ancho de banda del bus. El ancho de banda es la velocidad que el bus puede trabajar. ¿Está? Sí, sí, se entiende, se entiende. La última pregunta es, en la computadora serían las pistas de cobre en la placa, digamos. Exactamente. ¿Vieron cuando ustedes tienen enchufan un USB a cualquier cosa, al teléfono, bajan la información del teléfono hacia la computadora, o quieren bajar una foto de una cámara, una cosa por el estilo, tiene un cable. Ese cable en sí también es un bus. Es un bus que me va a transmitir información codificada de otra forma. Acá voy a tener tres bases independientes. En el caso de un cable de un USB que enchufo a la computadora, a una cámara fotográfica, por ejemplo, las señales de control de datos y de direcciones van por dos cables, nada más. Entonces es más lento. En este caso particular, cada uno de estos bases está compuesto por 32, 64 o 128 cables, dependiendo del tamaño de palabra que estoy utilizando. Pero son capaces de transmitir información en cada vez a mayor velocidad. Fíjense en esta imagen. Esta es una imagen de una computadora de Daniel Arquero, pero lo hice específicamente porque es más simple. Yo acá tengo lo que habíamos dicho como el bloque de control, donde van a estar los núcleos, que son los procesadores, y una memoria muy rápida que llamé, como le comenté, caché. Y acá tengo una velocidad de 3200 megabits por segundo. Es decir, el núcleo se va a contactar con la memoria de trabajo a una enorme velocidad. Una vez que salgo de esto y ya me voy a bases más largos, baja la velocidad. Por ejemplo, en este caso, cuando el sistema de control se conecta con esto, que es la memoria, sería principal, baja a 800 megabits por segundo. Pasamos de 3200 megabits por segundo, 3200 millones de bits por segundo, a 800 millones de bits por segundo. Voy a tener unos adaptadores de los bases que llamo host bridge. ¿Qué es un host bridge? Y un adaptador, porque esto viene a 800 megas y por acá sale a 100 megas y por acá sale a 533 megas. Cada bus va a tener una velocidad específica que sea soportado por el módulo que está conectado.
yo puedo tener acá una entrada de velocidad de 800 megas, pero a los gráficos trabajo con 533 y a la memoria principal, que sería esto, la trabajo a 800 megabits por segundo. Y cuando me voy al resto de la máquina, los bases van bajando en velocidad. Acá tengo bases de 133 megabits que me van a permitir conectar con una interfaz SCSI, que es una interfaz que maneja discos rígidos, o con la Ethernet, que es la que me va a permitir entrar en lo que me va a permitir entrar en Internet. O tendré de estos bases otro puente similar a este, que es otro adaptador de bases. Acá tendré un bus CD-ROM, el CD-ROM ya no existe virtualmente, pero es de menor velocidad. Tendré un ratón, una cámara fotográfica, tendré los discos rígidos, tendré los teclados y el audio. Cada una de estas cosas trabaja a una velocidad diferente, por lo cual está conectado a un bus de velocidad diferente. Tenemos, como dijimos, dos adaptadores, vamos a ver que uno se llama norte y otro adaptador sur, que me van a permitir adaptar las velocidades que tengo en el sistema de procesamiento a las velocidades propias de cada uno de los bloques que tengo conectados a la máquina. En conjunto, todo es la computadora. Esto es lo que va a manejar a todo esto. ¿Está más o menos esta idea? Sí. Pero fíjense que lo que hicimos fue, pasamos de algo muy genérico, donde dijimos que tengo una CPU que me mueve varios bases, a meter en el medio algún otro chip que me va a permitir tener diferentes tipos de bases. Cada uno de estos bases va a tener exactamente los mismos tres tipos: base de datos, base de direcciones y base de control. Nada más que lo más probable es que acá yo esté trabajando con bases de datos, por ejemplo, de 128 bits, y acá esté trabajando con bases de datos de 8 bits. Estos son adaptadores, diferentes tipos de bases para diferentes tipos de aplicaciones. Los que más nos van a interesar o los que vamos a empezar a trabajar van a ser estos. Y vamos a ver que la evolución de esto hizo de que me aparezcan bases de mucha mayor velocidad. Las máquinas modernas tienen bases de mucha mayor velocidad que este tipo. Estos bases que vemos acá, todos estos, en principio están dentro de la plaqueta, dentro de la motherboard. Dentro de la motherboard tendremos los bloques que me hacen estas actividades, pero aparte tendremos estos bases que me van a permitir aumentar la velocidad, me van a permitir modificar las velocidades. Entonces voy a ver que tengo máquinas más modernas con bases más rápidos que se adaptan a plaquetas más rápidas. Básicamente acá y acá. Porque hoy día una memoria, que acá es muy simple, de 2 gigabytes, hoy día puedo tener memorias de 64 gigabytes y en lugar de trabajar a 100 megahertz o 100 megabits por segundo, voy a trabajar a 1000 megabits por segundo. Y esto va a trabajar a 1000 megabits por segundo y esto va a trabajar al doble, a 6000 megabits por segundo. Y vamos a ver que nos vamos a tener que ir adaptando a la tecnología. Presento esto porque es la forma más básica. Esta es una computadora de hace 8, 9, 10 años, pero me da una idea de cómo se distribuyen los diferentes tipos de bases dentro de la motherboard. Vamos a ir viéndolos después, uno por uno, y después al fin del curso veremos alguna plaqueta de estas actuales, que es bastante más complicada. Pero como les dije en la primera clase, al elefante hay que comenzar a comérselo por las patas, vamos a ir de menor a mayor. Pipeline. ¿Qué es una arquitectura en pipeline? Es la forma de ejecutar o la forma de que se maneja el flujo de datos dentro de un proceso. Yo tengo que los procesos son secuenciales. Entonces hay un ejemplo muy simple por ahí,
Este es un ejemplo americano. Los americanos a veces utilizan mucho los gráficos para explicar las cosas. Supongamos, y por eso es americano, que en un edificio hay un sector de lavandería, un sector donde todo el edificio, es decir, allá no necesariamente voy a tener un lavarropas en mi casa, en la Argentina tenemos lavarropa en casa, pero ahí es probable que tenga un sector del edificio donde tenga lavarropas, secado ropas, tabla de planchar y todo lo que ustedes quieran para uso comunitario. Hay que poner la moneda para usar el lavarropa, pero es otra forma de trabajo. Entonces, supongamos que tengo varios departamentos, el A, B, C y D, y que a todos se les ocurre ir a lavar la ropa. Entonces, el de la va, lava la ropa, la seca, la plancha, la cuelga. Cuando termina viene este y hace exactamente lo mismo. Viene este y hace lo mismo. Viene este y hace lo mismo. Un proceso en pipeline va a acelerar este proceso. ¿Por qué? Porque va a hacer que cuando A hizo el trabajo, cuando A pasó de la lavadora a la secadora, la lavadora queda disponible para que la utilice el proceso de B. Y cuando B termina de usar la lavadora, la utiliza del departamento C, y cuando se terminó, la utiliza el departamento D. Entonces, todo el proceso, en lugar de durar acá desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, me va a durar desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Esto es un proceso en pipeline. Es el proceso que vamos a utilizar en nuestras computadoras. Cuando haya algo disponible, lo vamos a utilizar. Los procesos van a compartir los elementos que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos una configuración de uso general. Funciones lógicas y matemáticas. Recuerden, una PC es binaria, trabaja solo con ceros y unos. Vamos a tener algún tipo de programas que nos van a permitir escribir las sentencias del programa y que la computadora en sí la traduzca. ¿Pero la traduzca a qué? La traduce a ceros y unos. Esto utiliza la misma lógica que vimos cuando vimos las compuertas en el curso anterior. Una computadora no es ni más ni menos que el equivalente a muchos cientos o miles de millones de compuertas. Entonces, es una configuración de uso general. Realiza diferentes funciones de acuerdo a las señales de control que se le aplican. Acepta datos, señales de control y produce resultados. Nosotros, cuando tengamos que reconfigurar algo, en lugar de poner nuevo hardware, reconfiguramos las señales de control para cada caso. Si yo tengo una computadora que quiero agregarle una nueva función, habitualmente, en lugar de agregarle una nueva plaqueta, lo que hago es modifico el programa. ¿Qué hago modificando el programa? Y modifico las señales de control que vamos a tener. Entonces, cada programa es una secuencia de pasos. En cada paso se realiza una operación aritmética o lógica. Para cada paso se necesita un nuevo conjunto de señales lógicas. ¿Quiénes generan las señales lógicas? A través de el bus de control y el bus de direcciones. Va a recibir información de otros casos. Ahí me decían hace un ratito por qué tenía acá que esta entraba directamente. Voy a requerir que tenga ciertas señales de ¿Por qué? Y porque cuando, por ejemplo, yo voy acá al disco rígido a buscar información que es muy lento, no es que esté esperando que junte toda la información. Yo voy a juntar toda la información y la voy a almacenar acá. Cuando esté almacenada acá, mediante una señal de control, una interrupción, le va a decir a esto que la información está disponible. Le va a decir, mediante el bus de control, transmita la información a la memoria y póngala en estas direcciones que yo le digo. Es decir,
todo tiene que ver con todo en este caso, pero todo está comandado por el sistema de bases. Entonces, asocio un código específico a cada conjunto de señales de control. Añado al hardware de uso general una parte encargada de generar señales de control. Y esto lo comandamos por lo que escribimos, por el programa que escribimos. Recuerdo, el programa va a ir a parar a la memoria y el sistema de control va a leer de la memoria qué es lo que tiene que hacer. Una instrucción, en su forma más básica, tiene 3 campos. Un campo que llamo código de operación, que me va a decir qué es lo que quiero hacer. Y 2 campos que me van a decir dónde están los números que voy a modificar. Y nosotros vimos en el primer curso, en forma muy básica esto, cuando vimos un sumador. Por ejemplo, la instrucción sería esta: sumar lo que está en la parte A a lo que está en la parte B y almacenar la información en lo que está en la parte A. Esta forma es la forma de escribir registros. Yo lo que estoy diciendo acá es sume lo que está en el registro A lo que está en el registro B y almacene la suma en el registro A. Y acá tenemos el circuito que utilizamos para hacer eso. 2 registros, un complementador. ¿Se acuerdan que el complementador nos permitía hacer el complemento de un número para sumar o restar? El código de operaciones me va a modificar esta llave, este switch, porque si yo digo sumar, la información tiene que pasar por acá. Si digo restar, la información tiene que pasar por acá. Entonces, el código de operaciones me va a decir qué camino toma la información. Voy a tener las referencias a los operandos, un registro B donde tengo almacenada una información y un registro A donde tengo otra información almacenada. Esto se va a sumar y como dijimos que la información tiene que almacenarse en el registro A, cuando se termine la suma, la voy a almacenar en este registro. Y en este registro voy a tener la información del proceso. En ese registro finalizo la información del proceso. ¿Está esto claro? Porque esto nos va a permitir seguir. Sí. Listo. Entonces. Sí, dale. ¿El overflow se guarda en un registro aparte? O sea, sí, acá suma, lo estoy haciendo. Sí. Acá después vamos a ver cómo un programa va a verificar todas las cosas y aparte vos vas a necesitar señales de control para que de algún lado se almacene en el registro A, de algún lado se almacene en el registro B, y esto después se almacene en otro lado. Esto lo quise hacer lo más simple posible para que veamos cómo una sentencia de un programa, una instrucción de un programa, me ejecuta una acción específica. En este caso, sumar. Sumar lo que tengo en el registro A con lo que tengo en el registro B y después almacenar el resultado en el registro A. Y después habrá otras instrucciones que me dirán, bueno, vaya al registro A a buscar el resultado. Y el offset me dirá si está bien o está mal o tengo que hacer la cuenta de vuelta. Porque puede ser que yo esté haciendo un proceso y este offset me va a decir si el número resultante es negativo o positivo, y eso me va a ejecutar otras partes del programa. Yo lo que intento acá es hacer la primera y más simple instrucción. Y cómo esa instrucción, mediante su código de operaciones, va a moverme este switch en forma electrónica y me va a permitir que la información pase por acá o pase por acá. Eso es una suma. Acá tenemos de vuelta el bloque original. Es el modelo von Neumann con bus. Voy a tener acá una CPU, acá voy a tener la memoria principal, acá voy a tener el bloque de entrada y salida que me va a interconectar con el exterior. En la CPU voy a tener 2 conjuntos de
dos conjuntos de memoria. Voy a tener registros y una unidad aritmética y lógica. Es lo que vemos acá. Tengo registros y tengo una unidad aritmética y lógica. Y voy a tener una unidad de control. Esa unidad de control es el que le va a decir cómo interactuar a esto. ¿Qué es lo que hace esto? Voy a tener una unidad de control que, asociado con el código de operaciones, le va a decir a este switch, conecta así o conecta así. Entonces, estos son los componentes básicos de una unidad de control. Y todo esto va a estar asociado con el bus del sistema, con estos tres bases. Para no poner permanentemente todos los tres bases, en algún momento pondremos el bus del sistema, pero recuerden que el bus del sistema está compuesto por tres tipos diferentes de bases. Entonces, a esto lo llamaremos sección de datos y a esto lo llamaremos sección de control. Entonces, en la sección de datos tengo los registros y la unidad aritmética y lógica. Y la sección de control voy a tener o voy a generar toda la información que necesito para que se ejecuten las cosas que tengo en la sección de datos. Interpretar las instrucciones, realizar la transferencia entre registros, ejecuta las instrucciones del programa y esas las almaceno en la memoria principal. Este es un gráfico muy simple de lo que vimos antes, nada más que ahora agregué algunos registros más. Y acá le puse algunos nombres a los registros, nombres que vamos a ver mucho. PC es Program Counter, contador del programa. IR, Index Register. MBR es el Memory Buffer Register. MAR es Memory Address Register. Acá voy a tener conectado el bus de direcciones que dijimos. Entonces, este es un registro que me permite almacenar las direcciones donde vamos a ir a buscar o almacenar el dato. Este está conectado con el bus de datos, Memory Buffer Register. Lo que venga del bus de datos se va a almacenar acá, o lo que tenga almacenado acá lo puedo mandar al bus de datos que voy a parar a la dirección, a la dirección que yo de la memoria, la dirección que tengo asociada con esto. Estas CS2, SCO son señales de control que se generan a través de la unidad de control. Para llevar el control del programa, es decir, dónde tengo que ir a buscar el programa o dónde tengo que buscar la próxima instrucción del programa, voy a tener un registro que llamo contador del programa, Program Counter. Entonces el Program Counter le va a decir a esto dónde tiene que ir a buscar la información que después va a venir por acá. Acá en el Memory Buffer Register voy a conectarme con este registro, Index Register. ¿Qué hace ese registro? Decodifica la instrucción. Es el registro que me va a permitir decir qué es lo que hago acá. Decodifica qué es lo que tengo almacenado en ese campo de la instrucción. Entonces, acá voy a decodificar, es decir, sumar. Bueno, le va a decir a la unidad de control, tenés que generar todas las señales de control necesarias para sumar. Y a su vez, voy a ir a los acumuladores y a la unidad aritmética y lógica para almacenar la información. Es decir, el Index Register me va a decir qué es lo que voy a hacer y va a tener valores que se van a cargar en los registros que están asociados con la unidad aritmética y lógica. Estos serán los acumuladores, la unidad aritmética y lógica recibirá la instrucción, habrá una señal de control que serán estas de acá, que va a hacer la suma, lo voy a almacenar en el acumulador y del acumulador lo puedo mandar de vuelta al bus de datos si necesito,
y el contador de programas, al haber sumado un valor, me va a decir dónde almacenar la información que tengo acá. Vamos a verlo después con detenimiento esto. Esto es solo para que tengamos una idea de cómo puede ser, en diagramas en bloques, una unidad de control. Vamos a tener asociados con los bases de datos y los bases de direcciones, vamos a tener dos registros donde poner el número de la dirección de la instrucción que estamos utilizando, y tendremos otro registro que nos va a permitir decodificar qué es lo que dice esa instrucción. Eso va a generar que la unidad de control genere las señales de control necesarios para que yo cargue los valores en el acumulador y haga la suma. Y una vez que tengo la suma, puedo, mediante otra señal de control, almacenarlo en algún lugar de memoria. Reitero, esto es lo más básico, pero vamos a ir avanzando sobre este modelo. Entonces, la interfaz es los registros PC y el registro IR, Program Counter y el Index Register. PC contiene la dirección de la instrucción a ejecutar y el IR se va a decodificar la instrucción. La memoria es un conjunto de registros numerados direccionados en forma consecutiva. Hay formas de mencionarlas. Cuando hablamos de algo de 4 bits, llamamos un nibble, 8 bits un octeto. Las palabras, el tamaño de la palabra puede ser 16, 32, 64 o más bits juntos. Va a depender del tipo de base y el tipo de máquina que estemos utilizando. Nosotros lo que vamos a utilizar, al principio por lo menos, va a ser que 8 bits, un octeto lo vamos a llamar palabras, vamos a utilizar palabras de 8 o 16 bits. En el ejemplo que nosotros vimos en Arquitectura 1, cuando vimos el 8086, trabajábamos con octetos, pero trabajábamos con palabras de 16 bits. El número identifica en forma unívoca cada palabra que se define con su dirección. Acuérdense, esto es una memoria, y esta memoria es del tipo que usamos en el 80 y 86. En el 80-86 utilizamos paginado. Acá supongamos que tenemos una memoria donde en la primera parte de la memoria se almacena el sistema operativo, tengo un espacio de trabajo, y después voy a tener pilas donde almacenar información, y voy a tener un espacio específico donde voy a poner la información que viene de los discos rígidos, una información que tengo que mandar a la pantalla, una información que tengo que mandar a la impresora. Todas las memorias de cualquier máquina van a tener este tipo de distribución. Voy a poner un lugar donde pongo el sistema operativo, en el 8036, en las primeras páginas, donde nosotros almacenábamos esto, y después podíamos trabajar para almacenar cosas donde quisiéramos en el espacio del usuario, pero los discos, la terminal impresora en general, tenían sus lugares específicos. Entonces, cuando yo tengo esto, vamos, en la memoria la voy a dividir en lugares. Cada uno de esos lugares va a estar asociado con una dirección de memoria. En la parte de arriba pondré el sistema operativo. ¿De dónde lo pongo? Y cuando este va a buscar al disco rígido, al principio, cuando arranco la computadora, este entrega acá a la memoria el sistema operativo y le dice dónde debe guardarlo. Le manda los datos y la CPU, ya sabe dónde tiene que ir a buscar en la memoria el sistema operativo para poder arrancar. Entonces, esta va a ser la distribución aproximada de la memoria RAM que nosotros tenemos en nuestra máquina.
Entonces, cada código de instrucción necesita un intérprete. Ese intérprete es lo que se hace, la interpretación de ese código es lo que se hace en el index register y toda la lógica asociada con el index register. Volvemos a insistir sobre la misma idea. Tengo una computadora. La computadora va a tener un CPU, una central de proceso, va a tener una memoria principal y va a tener un bloque de entrada y salida, y todo va a estar asociado, estas cosas, con bases, con líneas de interconexión. La CPU, a su vez, va a estar compuesta por registros, por una unidad aritmética y lógica y por una unidad de control. Y voy a tener bases internos dentro del chip que me van a permitir interconectar este tipo de cosas. Y la unidad de control va a tener secuencias lógicas, va a tener el control de la memoria y va a tener una unidad de control de registros y de codificaciones. Estas son las etapas que vamos a trabajar o que vamos a ir viendo con una computadora. Entonces, esta es muy simple como eran originalmente las computadoras, pero lo que vamos a tener van a ser alambres, que son los bases en realidad. Vamos a tener base de entrada, de salida, vamos a tener memoria, pero todas estas memorias y todas estas computadoras van a estar asociados a los bases que me transmiten la información dentro de la plaqueta, dentro de la motherboard. Esta es una motherboard también del año del arquero, muy vieja, pero me permite por lo menos identificar algunas cosas. Voy a tener el microprocesador que dijimos que va a tener los registros, el caché, la unidad de control. Voy a tener un banco de baterías, acá irá la memoria RAM. Voy a tener esta pila, es la que me va a permitir que ese programa que yo dije, BIOS, esté siempre funcional, me va a permitir mantener la hora, la fecha en mi sistema. Y en este caso tengo unos slots muy viejos. Las motherboards han ido evolucionando. Hace años nosotros comprábamos plaquetas específicas para hacer cosas específicas. Hoy una plaqueta de este tipo, que es una Asus moderna, va a tener todos los plugs de todas las salidas, todas las capas físicas que yo quiero, las va a tener asociadas en la plaqueta. Ya no necesito meter plaquetas externas, voy a necesitar muy pocas plaquetas externas muy específicas. Como dijimos, la plaqueta externa que uno pone habitualmente en este tipo de máquinas son las de video. Podré conectar las plaquetas de video por acá, pero acá tengo todas las salidas. Estas salidas trabajan como bases externos, me van a permitir conectar la motherboard que tengo acá con su sistema de control, su sistema de memorias, con periféricos externos. Este es un procesador muy viejo. ¿Cuál es el problema que vamos a ver en los procesadores? La temperatura. Es decir, ¿por qué? Porque todo el manejo de datos y la velocidad con que manejamos los datos terminan en algo que es temperatura de operación. Entonces, a medida que usamos procesadores cada vez más potentes, vamos a requerir enfriar más ese procesador para que no se funda. Para que tengan una idea, hace 10 años un procesador podía trabajar a 50 grados, hoy un procesador, si está trabajando a full, trabaja casi 80 grados. No lo pueden tocar. Y si yo dejo que el procesador siga trabajando a 80 grados, se me quema, se me funde. Por lo cual tengo que sacarle el calor, y ese calor lo sacaré con sistemas de este tipo, que son sistemas disipadores. Hay sistemas disipadores. Sí. Perdón que te moleste, pero puede ser eso también el uso de los núcleos, que si usas todos los núcleos se va a calentar más rápido, esas cosas. A eso me refiero. A medida que vos vas escalando en las cosas que le haces hacer al procesador, si vos al procesador lo utilizás para leer el diario y se va a calentar poco.
Ahora, si vos el procesador lo estás utilizando para un juego, va a tener que tener una enorme cantidad de interacciones. Si lo que son los gráficos llevan una enorme cantidad de trabajo el procesador. Y en ese caso, el procesador, todos los núcleos del procesador van a trabajar a full. Les tenés que sacar el calor de alguna forma. En este caso, yo acá puse un disipador que es metálico, esas son aletas de disipación, y acá tengo un motor para extraer el calor. Pero hoy, de acuerdo para qué lo utilices, tenés disipadores que son como los radiadores de un auto. De hecho, en lugar de sacar con aire caliente, mandan agua fría para que esto se enfríe más rápido. Y tenés un disipador externo, tenés un radiador fuera de la computadora. Lo que vos intentás hacer es que la computadora nunca sobrepase la temperatura máxima de operación, que es uno de los valores que vos tenés cuando compras el procesador. En este momento, y un procesador andando a full, anda en, como yo les decía, 85 grados más o menos. Y no puede pasar de ahí. Si no le pones esto, el procesador llega a los 100 y pico grados y se te funde. Y ahora viene la refrigeración líquida esa. ¿Cómo? La refrigeración líquida, digo. No te escucho, habla más fuerte. La refrigeración líquida. Pará un segundito. Dame un segundito que subo el La refrigeración líquida, dijo, profe. Sí, ¿qué pasa? Pará que dijo el chico. Subo el volumen del... Dale, ahí. No, nada, que digo que ahora viene la refrigeración líquida. A eso me refería. Vos ahora lo que tenés es como el radiador de un auto. ¿Para qué te sirve el radiador del auto? Para sacarle la temperatura al motor. Bueno, hoy día tenés refrigeraciones líquidas que tienen un radiador, que lo que hacen es extraer la temperatura. ¿Me estoy yendo? A ver, un segundito que tengo... Me estoy yendo y acaban de buscar a UCI. Me estoy yendo y acaban de buscar a UCI. ¿Te estás yendo? Sí, me voy a lo de la podóloga, a lo de ahí. Bueno, ya listo. Y recién buscaron a UCI. Sí. Discúlpenme, pequeña emergencia familiar, ya la solucionamos. Sigamos. Sí, digo, hoy día la plaqueta de video rápida es igual que vamos a ver que en algún momento vamos a charlar un poquito sobre hacer minería de Bitcoin. Para hacer minería de Bitcoin se utilizan plaquetas de video específicas, plaquetas de video que no hacen video, sino que lo que hacen son cálculos, que tienen una cantidad de núcleos inverosímiles. Tienen 60 núcleos, 70 núcleos, una cosa inverosímil. Son específicas para eso. Eso genera un calor inverosímil. Y al calor necesitas extraerlo. Entonces, a mayor calor, mayores medios mecánicos o electromecánicos para hacer el calor, sí. ¿Listo? Acá dice, y lo más efectivo es tener la menor temperatura posible. La temperatura de trabajo, cada equipo que vos tengas va a tener por diseño una temperatura de trabajo. Ni muy frío ni muy caliente. Justo, si te dice el sistema debería trabajar en forma óptima a 45 grados, todo tu sistema de refrigeración va a ser para que ese procesador trabaje a esa temperatura. Es específico de cada procesador. Reitero, eso cuando nos vamos para arriba, es decir, cuando nos vamos a utilizar la computadora para aplicaciones muy específicas. En este caso, en esta computadora no tiene, pero hay muchas computadoras que tienen un medidor de temperatura. Sí, acá la pregunta es, por eso las computadoras cuánticas que funcionan a 0 Kelvin no tienen nada que ver. Porque vos cuando trabajás, 0 Kelvin significa 270 grados bajo cero. A esa temperatura hay ciertos elementos que se llaman hiperconductores. ¿Qué significa ser hiperconductores? Que conducen sin resistencia o resistencia cero, porque
la temperatura también te modifica los bases, te modifica todo, y hace de que vos tengas disminuciones de velocidad. Cuando vos trabajás a 0 grado Kelvin, a 0 grado Kelvin no tengo resistencia. Esos elementos hiperconductores te van a permitir trabajar a mucha mayor velocidad. Pero es una función del hiperconductor en sí, no del procesador. El procesador va a trabajar, como dijimos, a una temperatura de 50 a 60 grados en forma normal. Cuando levanta temperatura, pasa que cuando levanta temperatura, mucha temperatura, se van quemando los equivalentes a las compuertas que teníamos antes. Si yo tengo una ALU, una unidad aritmética y lógica dentro del microprocesador que tiene el equivalente a 150.000 compuertas, 200.000 compuertas, elevo temperatura y se me queman de esas 200.000 compuertas 500, es evidente que hay cosas que no va a hacer o las va a hacer de una forma diferente el procesador. Es un juego. Una pregunta, a la hora de realizar esto de los procesadores, que estaba hablando recién de las compuertas lógicas, a veces que a veces se queman, ¿esto se contempla y digamos, se componen por un poco más o no? Tienen cierta cantidad y listo. No, tenés una vida útil. Sí, en general, cualquier sistema electrónico tiene un valor que se llama MBTF, Medium Time Between Failures, tiempo medio entre fallas. Vida útil. Yo sé que el procesador puede hacer 6.000 millones de cuentas. Y es factible que a las 6.000 millones de cuentas se me entren a quemar suficientes compuertas como para que no haga más cuentas. Todo tiene una vida útil, sí. Lo que pasa es que si vos trabajas la computadora a la temperatura, claro, es decir, acá me dice que los procesadores tienen un tema, claro, pero eso vos siempre intentás mantener la temperatura baja. Cuando te fuiste en temperatura, disminuye el rendimiento de la máquina. Es decir, hay cosas que no puedes hacer o las haces más despacio. ¿Por qué? Porque para bajar la temperatura, lo que va a hacer es mandar menos instrucciones por unidad de tiempo. Bajan los clocks. Cuando lo que pasa con el thermal throttling es que le baja la velocidad de trabajo al sistema. Y al bajarle la velocidad de trabajo al sistema, hago menos cuentas, genero menos calor y me permite no quemarlo. Pero reitero, está todo asociado. Si el equipo tiene una promedio, una determinada cantidad de cosas. Lo que nos sucede es que habitualmente vamos a cambiar la computadora por un sistema más potente antes que lleguemos al número de operaciones que me dice que se me puede quemar el microprocesador en cualquier momento. Por eso no cambiamos el microprocesador. Habitualmente cambiamos toda la computadora porque es un problema económico. Te sale más barato comprar una computadora nueva que reparar la computadora vieja. Aparte, como evoluciona con la velocidad de evolución que tenemos en tecnología, no necesariamente se hacen repuestos para las computadoras viejas. Es decir, no se hacen, o se hacen pocos. Entonces, es muy difícil reparar una computadora porque no tenés repuestos. El sistema o el mercado te lleva a una computadora nueva que más o menos va a tener el precio de la computadora vieja cuando lo pagaste en su momento. Es un juego de equilibrio. Pregunta, dale. Por la quemada de compuertas, ¿qué problemas se podrían generar en la computadora? Que no te sume bien. Directamente. Claro, que funcione mal. Se puede afectar en cualquier parte del proceso. Exactamente, no sabes dónde se quema. Lo que pasa es que cuando se quema te vas a avivar inmediatamente o porque no va a levantar el sistema operativo o algo por el estilo.
Se queman más rápido las memorias habitualmente, pero se puede pasar cualquier cosa, sí. Entonces, como usuario, lo que yo debería hacer es, bueno, se está calentando la máquina, le dejo que se enfríe o permanezca un tiempo sin usarla. Sí, todo depende de cuando... Eso se decide cuando vos armás la máquina o cuando compras la máquina. Si vos compras una máquina para uso normal, un ventilador extrae suficiente calor. Ahora, si vos vas a preparar una máquina para gaming y vas a tener que tener una plaqueta y un sistema de extracción de calor más potente. Porque si es una máquina común para gaming, y lo más probable es que en algún momento se te plante, sí. Es cierto que cuando levantas mucha temperatura, la máquina, como dijimos antes, como dijeron acá los chicos, tiene su sistema de resguardo que hace que la computadora se te plante directamente para no quemarse. Pero, reitero, esta computadora que yo tengo acá es una computadora potente, pero es una computadora potente para hacer cálculos. Para hacer gaming, yo alguna vez lo intenté y ya volé 2 interfaces de salida de la plaqueta de video. Tengo 4, hay 2 que no funcionan. Como una plaqueta de gaming a full en este momento cuesta del orden de los 600.000 pesos, que es algo así como entre 3 y 4 mil dólares. Convivo con 2 salidas de video, porque tengo 2 pantallas, punto, no necesito más. Listo, sí, paramos acá porque me pidieron de que libere el Zoom hoy. Las próximas clases seguiremos un poco más, pero me pidieron que libere el Zoom temprano hoy, así que nos veremos el lunes que viene. ¿Estamos? Rosendo, tengo una última pregunta. Dale, sí, lo que quieran. Quédense, no hay drama, dale. Es por el tema de la cursada, porque en el guaraní decía de 9 a 12, y como empezamos a las 10, no sé a quién pasó mal el horario, no sé. Me tengo que fijar. Generalmente era de 10 a 13, pero si en el guaraní cambiaron, porque puede ser que hayan cambiado los horarios en la facultad. Si el horario es a las 9, empezaremos a las 9. ¿Estamos? Claro, pues dice eso en el guaraní, por eso. Me fijo, nadie me avisó nada, pero no tengo mayor problema empezar a las 9, empezar a las 10. Ok, excelente. Si es así, para la próxima les mando la modificación y empezamos a las 9. Claro, por el mail, lo decía, por el mail que decía. Sí. Denme, la verdad que no lo había visto, pero todo es factible. Puede ser que lo hayan cambiado y la facultad no me avisaron. Claro, ok. ¿Listo? Hasta la próxima clase, profe. Listo, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Chao.